Hay secretos en la historia del Arca de Noé que muchos ni siquiera imaginan. Entre los animales y las pocas personas elegidas para escapar del diluvio, hubo una criatura cuya entrada fue prohibida por Dios. En medio del caos inminente y de la prisa por salvar lo poco que quedaba de puro en el mundo, esta exclusión fue como una señal. No todos serían salvados, y ciertas fuerzas no debían cruzar ese umbral. Pero, ¿qué había de tan oscuro y peligroso en esta criatura que hizo que Dios, con toda su misericordia, la mantuviera fuera? Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios a todas las personas. Esta decisión misteriosa revela algo profundo sobre los límites establecidos por Dios, límites que muchos desconocen, pero que siguen influyendo hasta hoy. La pregunta es, ¿cuál era el papel de esta criatura y por qué representaba una amenaza para el nuevo comienzo? Prepárate, porque esta historia revela un lado oculto del diluvio, un secreto que transforma todo lo que pensamos saber sobre aquel día en que el mundo cambió para siempre. Imagina una embarcación, no solo como un refugio, sino como un símbolo de lo que es aceptado y rechazado por la justicia divina. El arca, cuidadosamente planeada por Noé, tenía espacio solo para quienes estaban en sintonía con el plan de Dios. Los Nefilim, estas criaturas híbridas y rebeldes, fueron dejados afuera, sin esperanza de entrada. Es un poco como una fiesta exclusiva, donde los invitados son seleccionados cuidadosamente y aquellos que no siguen las reglas se quedan afuera, independientemente de sus orígenes. Estos Nefilim no eran solo seres curiosos, representaban la corrupción que se infiltraba en el mundo. Eran una mezcla de dos naturalezas, la humana y la celestial, pero también un testimonio de los límites entre lo que Dios permite y lo que condena. Imagina la extrañeza y el caos de convivir con seres que no pertenecían completamente a ninguno de los dos mundos. Así como una rama infectada en un árbol frutal, estos seres amenazaban con contaminar todo a su alrededor. Noé, al observar todo esto, comprendió la profundidad de lo que estaba ocurriendo. No se trataba solo de construir un barco, se estaba preparando para un cambio radical, un reinicio. Es como alguien que decide cambiar su vida de forma drástica, alejándose de amistades tóxicas, de hábitos perjudiciales y rodeándose de personas que comparten los mismos valores. Noé estaba viviendo esa exclusión intencional, eligiendo quién entraba y quién no en su vida, por un bien mayor. En la construcción del arca, Noé manejaba la propia elección de Dios, quien no cedió a la tentación de salvar a todos, sino que preservó solo lo que tenía futuro. Es como una inversión bien hecha, donde no importa cuántas opciones tengas, sino cuáles son las que van a generar verdaderos resultados. Aquellos que no estaban alineados con la visión de Dios no entrarían en el arca. Era así de simple. Y tal vez esto sea un recordatorio de que hay momentos en que es necesario tomar decisiones difíciles para preservar lo que realmente importa. La exclusión de los Nefilim no fue una decisión apresurada, sino una marca de justicia, una línea en la arena que decía, hasta aquí y no más. Para Noé, ver esa línea trazada era tanto un alivio como una carga. Comprendía que la vida tiene momentos de puertas cerradas, donde no es posible cargar con todo y todos. Aquellos que permanecen afuera, como los Nefilim, son un recordatorio de que la pureza tiene un precio, y el camino del bien, a veces, requiere dejar algo atrás. La presencia de los Nefilim trajo algo aún más oscuro a la humanidad, un ciclo de corrupción y violencia que parecía imposible de detener. Estos seres eran más que híbridos, eran influencias malignas, acelerando el desgaste moral de una sociedad ya en ruinas. Imagina vivir en un mundo donde las propias bases de convivencia están deterioradas, donde cada decisión está marcada por la desconfianza y el miedo. No solo existían,
sino que corrompían todo a su alrededor, transformando hogares y relaciones en campos de batalla. Los Nefilim simbolizaban el ápice de este tipo de desviación, desafiando cualquier límite de respeto a la vida. Para Dios, no había otra elección más que actuar, y el diluvio vino como una respuesta definitiva a esa degradación. Este acto de destrucción no era solo un castigo, sino una especie de rescate del orden natural. Aquello que era impuro necesitaba ser removido para que lo nuevo pudiera florecer, como un jardinero que arranca las malas hierbas para salvar las plantas saludables. Al mirar a Noé, vemos la resistencia de quien eligió vivir de forma íntegra en medio del caos. Era como un punto de luz en una oscuridad densa, alguien que, a pesar de las influencias a su alrededor, se mantuvo firme en sus valores. Es como ese amigo que nunca cede a las tentaciones perjudiciales, incluso cuando todos a su alrededor se pierden. Noé representaba la prueba de que, incluso en las peores situaciones, es posible mantenerse alineado con lo que es correcto y justo. Este período oscuro de la historia refleja que la corrupción siempre requiere una respuesta, y en el caso de la humanidad, el precio fue alto. El diluvio puede parecer una medida extrema, pero era el único camino para preservar algo verdadero. Así, al eliminar a los Nefilim y toda la violencia que trajeron, Dios dio inicio a un nuevo capítulo, el comienzo de una historia que aún estaba por escribirse. Noé no era un hombre común. En medio de una sociedad corrompida y llena de violencia, se destacó por su rectitud y fe. Era como encontrar una joya rara en un lugar inesperado, alguien que brillaba en medio de la oscuridad. Dios observaba a cada uno, pero fue en Noé donde encontró lo que necesitaba. Una integridad tan sólida que se convertía en un contraste vivo con el caos alrededor. Así, fue elegido, no por fuerza o poder, sino por la virtud de su propia alma. Noé estaba dispuesto a seguir el llamado de Dios, incluso si eso significaba construir un arca en tiempos de aparente calma. Piensa en alguien que toma decisiones difíciles y va en contra de la multitud, aunque no vea el resultado inmediato. Fue una prueba viviente de que, muchas veces, es necesario actuar con valentía, confiando en un propósito mayor, aunque las personas a su alrededor no lo comprendan. Al construir el arca, Noé sabía que su misión iba mucho más allá de madera y clavos. Estaba edificando un refugio, un espacio de redención. Cada golpe de martillo era un recordatorio de que, detrás de cada decisión, existe una responsabilidad mayor. Quien busca un propósito verdadero en su vida, entiende lo que él sentía, ya sea al construir un proyecto, proteger a una familia o cultivar una comunidad. La elección de Noé sigue resonando para aquellos que buscan un camino de rectitud hoy en día. Ser elegido por Dios no solo significaba tener un privilegio, era un llamado a la responsabilidad. Y eso es lo que nos enseña, que, para quienes deciden seguir una vida de integridad, el camino es arduo, pero lleno de propósito. Noé fue fiel hasta el final, y su historia nos lleva a reflexionar sobre dónde está nuestra propia arca, nuestro propio propósito, que podría estar esperando ser construido. En el momento en que comenzó a llover y las aguas se elevaron, hubo un instante decisivo. Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé quien la trancó. Fue una intervención divina, una línea definitiva entre lo que podía ser salvado y lo que quedaría atrás. Imagina estar del lado de afuera, viendo esa puerta cerrarse para siempre. Este acto simbolizaba el punto de no retorno, donde ya no había elección, solo la consecuencia. Aquellos que se burlaron de Noé e ignoraron las advertencias, ahora estaban ante su propia decisión, como si cada elección del pasado se hubiera transformado en un destino sellado. Piensa en alguien que, después de tanto postergar algo importante, ve la oportunidad de escapar entre sus dedos. Ese cierre era un límite final,
donde no quedaba espacio para arrepentimientos tardíos. Este momento nos hace reflexionar sobre las puertas que se cierran en nuestras propias vidas. Hay momentos en que una decisión, una oportunidad o una etapa se terminan y no hay vuelta atrás. La última puerta cerrada por Dios nos enseña sobre el valor de las elecciones mientras tenemos tiempo. El arrepentimiento, por más que tenga su papel, no es suficiente cuando el tiempo se agota. Noé, seguro dentro del arca, sabía que había un nuevo comienzo, pero este renacer vendría al costo de un final necesario. Y así, esa puerta cerrada nos prepara para el próximo acto, donde la historia continúa y la esperanza renace, incluso después del juicio más profundo. La historia de Noé es un recordatorio de que la esperanza puede florecer incluso tras los momentos más oscuros. Después del diluvio, mientras las aguas retrocedían, un nuevo mundo comenzaba a surgir, y con él una oportunidad de renovación. Es como alguien que, después de atravesar una etapa difícil, se da cuenta de que la vida le ha dado una segunda oportunidad. Para Noé y su familia, esta esperanza no era solo una promesa, era una realidad que estaban listos para construir en cada paso. Este nuevo comienzo también trajo consigo un llamado a una vida más plena, fundamentada en valores sólidos. Dios había purificado la tierra, y ahora el camino estaba libre para una sociedad que fuera, finalmente, justa y equilibrada. Así como cuando alguien decide dejar atrás viejos hábitos y comenzar de nuevo con intenciones renovadas, Noé y su familia estaban ante un lienzo en blanco. El nuevo mundo era una oportunidad, y la decisión de hacer el bien estaba frente a ellos. Los días de Noé en el arca fueron como una larga preparación, donde la fe fue puesta a prueba y la confianza se reforzó. Piensa en las adversidades que la vida trae y en cómo, al final de cada ciclo, siempre se puede extraer algo positivo. Noé no solo sobrevivió, él llevó consigo la promesa de un futuro mejor, como quien guarda la llama de un ideal incluso en tiempos difíciles. Así, el fin del diluvio marca el comienzo de una nueva era, donde la promesa de un mundo renovado toma forma. Noé sabía que, para cada destrucción, es posible una reconstrucción, y su historia nos recuerda que, después de la tormenta, viene el sol. Él y su familia caminaron fuera del arca, con el corazón abierto hacia lo que vendría. Y así, Noé nos deja un legado. La esperanza renace para aquellos que eligen confiar y avanzar, hacia lo desconocido, pero lleno de posibilidades. Ahora que conoces el secreto oculto detrás del arca de Noé, ¿qué tal reflexionar sobre lo que Dios realmente quiso preservar? Esta historia nos muestra que las decisiones importantes necesitan límites claros, no solo en el pasado, sino en nuestras propias vidas. ¿Qué dejarías fuera para proteger lo esencial? Y si tuvieras una segunda oportunidad, ¿qué decisiones tomarías de manera diferente para evitar un camino sin retorno? La verdad es que cada uno de nosotros tiene el poder de crear un nuevo comienzo, al eliminar lo que amenaza lo más valioso en nuestro camino. Y, si deseas seguir descubriendo estas antiguas lecciones y cómo resuenan en nuestra vida moderna, suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven a comprender más sobre estos misterios que pueden transformar tu forma de ver el mundo.